Bueno, vamos a bajar esto. Acordate de subirlo, Ana. Sí, ahí estoy subiéndolo. Vale. Bien. En ejes, en muros. Subimos bien. Están todas las capas. La pinta. Una consulta. Sí, señor. El template lo podemos, o sea, subo el que ya te mandé el 1, ¿sí? Ujú. Lo vuelvo otra vez a traer, ¿ok? O Sí. sea, lo bajo de nuevo. Hago con ese que te mandé, o sea, con el que te había mandado, hago un template. ¿Por Lo qué hago lo como... vas a bajar? No, o sea, lo abro. No, bajar. Lo abro desde donde Sí, sí, lo sobre el abro ejercicio. y lo vuelvo a guardar como template. Lo guardás como template. Antes Sí. de darle OK, sacá la captura de pantalla del template y subís ese mismo ejercicio con el Eso es lo nombre que de no entiendo. ejercicio ¿Qué 2. captura de pantalla? Mirá, O sea, a ver, como que antes de darle el OK para grabarlo, te saco una captura de pantalla. exactamente. Bien. O sea, cuando lo estoy grabando, antes de grabar, saco la captura y te lo mando. Sí, espérame un momento. Dale. Ana, deja de compartir, por favor. Ah, ya la dejaste compartir. Espera, voy a compartir yo. Paso 2. Bueno, ese lo había. Me equivoqué y empecé el 2, pero lo dejé. Hice el template y ya lo había hecho el paso 2 con los dos comandos. Bueno, el de metro ya lo teníamos, ya lo tenía así. El de metro no cambió. Configurar las unidades en AutoCAD en metro, eso es lo que ya teníamos. No, pará. A ver. ¿Podés compartir la pantalla? Nunca lo hice, no, a ver, espérame. Abajo en el Meet tenés Espera que estoy. Me parece que yo me mandé una. Espera que creo. Ah, no, está bien. Compartir pantalla. Sí, compartí pantalla, todas las pantallas. Eh, Que es la última de las pestañas, todas las pantallas y abajo dale OK. Me dice principal de Google o capas. No, porque tengo abierto todas las ¿No está? pantallas. Acá está. Listo. Eh, todas las pantallas, compartir. Ahí está. Bueno, ahora andate al AutoCAD. Ese es el que te mandé. Bien, perfecto. Este es el ejercicio 1, ¿no? Y dice, Sí. sí, ejercicio 1, capas. Abrí el cuadro de capas, por favor. Eh, ahí. Espera que le voy a agrandar. Ahí. Perfecto, están todas las capas. Bien, genial. Cerrá el cuadro. Bien. Y ahora lo que vas a hacer es renombrar este archivo, guardar como, Sí. y en el nombre le vas a poner, en vez de ejercicio, ahí mismo donde está, en azul, Sí. pisa el 1, ponete en el 1, ejercicio 1, EG 1. Sí. Bueno, pica ahí sobre EG 1, Sí. borra el 1, pone 2, Sí. el ejercicio se llama plantilla con capas, tus iniciales, Bien. y Y guardar. guardalo. Sí. Es unidad Y 1, la, ejercicio 2, plantillas con capas y en mi nombre.
La misma Sí. fecha, lo hice hoy. Listo, Está ese bien. lo guardo. Ese lo guardas. ¿Sí? ¿Ok? Bien. El archivo es exactamente igual. Lo que vamos a hacer Bien. ahora es guardar esto como un template. Entonces, anda al botón de inicio de AutoCAD, arriba a la izquierda, rojo, Sí, pica, anda hasta guardar como, pero no presiones en guardar como, solamente pasa el mouse por guardar lo como. paso para que me salga bien. Ahí está. Ahí, las Bien. plantillas, Sí. picás, pica acá en metro. Yo lo tengo con acá el Metro 1.1. Lo ¿Por copio qué, ahí, es el que uso. pero por qué tenés Porque dos? había cambiado otra cosa y le fui poniendo. ¿Querés que le ponga acá el Metro nomás? ¿Lo renombro? Pica en acá en metro 1.1. Bien. Anda abajo, que se puso ese nombre, Sí. picale, picá Le pongo ahí. acá el Metro nomás. No, no, sí, No le pero no importa. hace falta que lo borres. Picá No, está bien, no importa. Pongo acá el Metro. acá en metro Ahí está. y anda ¿Lo ahora ves? arriba y picá el acá en metro 1.2. Este Picalo. lo copio. No, 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 ese déjalo ahí. Ahora pica en acá en metro 1.2. Sí. Es que lo Borralo. tengo de otro color. No importa, no Este lo importa, borro. suprimí, suprimí. Eh, Eliminar. Anteúltimo abajo. Antepenúltimo. acá está. Ahora sí. Ahora, Bien. acá en metro 1.1 también. Eliminar. Bien. Ahora sí, ahí, donde quedó acá en metro 1.1, sacale el 1.1. Pica otra vez y sacar 1.1. Acá el Listo. Metro. ¿Listo? Sí. Ponele a esto. ¡Pará! ¡No! Ajá, perdón, Vamos de perdón. vuelta. Cerrá eso. Cerrá esa ventana. Tenés que hacer una captura de eso. Ah, está bien, ok. Plantilla de dibujo. No me Ahora quedó. escribí acá en metro, No, no me quedó. porque ya no está. Ponelo en minúscula. Acá el Y antes Metro. de guardar, no guardes nada, hace No guardo nada. una captura de esto. Este, con la compu Sí. o con el ¿cómo era? No me acuerdo. No tenés la herramienta de captura y si no con la tecla de imprimir pantalla. Imprimir pantalla. Si tenés un teclado grande, hay una Sí. tecla que dice Impan. Imprint PT-SYS. Sí, ¿Esa? sí. Ah, ahí algo me hizo, está bien. Lo que pasa es Ay, que pará, pará, tardó. pará. Ahí Sí, arriba, la sí. primera ventana es un rectangulito. Pica en. Que- Perdón, ya está habilitado. Hace una ventana sobre esta ventana de guardar como, un rectángulo que abarque toda esa ventana. Pica. Ah, no, ya te lo tomó todo No, entonces. no Pará, no, importa. está bien. Está bien. Esperá, 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 Pero esperá. voy de nuevo. No, 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 ya te la hizo. Ah, está bien, pero Ya te hizo la hizo. pantalla completa. Sí, no importa. Está bien. Eh, Anda, abrite un Word. No tengo, creo. Acá podés guardar, porque si no, no te va a dejar. Poné Allá guardar. guardo. Sí. Bien. Acá pongo aceptar. Aceptar. Bien. Abrite un Word. Eh, ¿Cómo hice la vez pasada? No me acuerdo. Pues no tengo Anda el Word al acá. escritorio. Al bloc de notas. ¿Tenés el bloc de notas por ahí? No sé. Me Abajo fijo. tenés algún lugar donde puedas escribir. Pues la vez pasada lo hice, el Word lo hice con, lo usé eh, de la red directamente. Imagen, musical, melodía, inicio. Abajo No, no tenés algún lugar para escribir. Buscar en este equipo. Donde dice buscar en este equipo, arriba a la ah, ok. derecha. Sí, Arriba a la derecha. Dice acá, buscar en este equipo, a la derecha. acá. Ahí pica y pone, Bien. eh, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Igual Paint.
Log de notas. CK. Talerdo. Ajá. Ahí estoy. No te aparece. Vos tenés la sesión de MBL abierta del curso. ¿Qué tenés en la página de abajo de Google? Pica ahí. Donde dice 6, creo. Después de AutoCAD. Del icono de AutoCAD abajo. Tenés la ventanita azul, AutoCAD y después tenés el símbolo de Google. De Chrome en realidad. Profe, perdón, y si hay en el... No, y aparte se quedó colgado. Pues yo la vez pasada usé el Word, pero de... Sí, es Sí. lo que quiero Ah, mostrar. sí, Vos no ese es abriste la donde sesión de... ¿Qué necesitas que haga? Que entres al Drive Acá para estoy. La generar del... un Word desde el Drive. Al Drive. Sí, es la segunda pestaña. Dice página principal de Google Drive. Arriba de todo. Pica ahí. Bueno, ahí pone, a la izquierda dice nuevo. Documento. Abajo de Drive a la izquierda dice nuevo. Sí, o de ahí es lo mismo. Como vos quieras, pero... Abajo. Sí, donde dice documento, ¿o no? Sí, es lo mismo. ¿Acá decís vos? Donde Yo digo, digo donde dice documento. y pone control V cuando lo termina de abrir. Pone nuevo, en más, pica en Acá. más. Crear nuevo documento. Bien. Control V Claro, corta. la vez pasada nos abrí directamente desde Google. ¿Dónde estoy? Control V corta. Y se llama... Entendidos. Está pensando. Sí. ¿Qué me copió? ¿Por qué me copió esto? ¿Qué cosa? No, eso no es una copia. Eso es lo que aparece siempre en un nuevo documento. Ah, Nota de reunión, borrador. Son opciones. No te lo pego. Espera. ah. Porque capaz que no lo había abierto. ¿Querés que lo intente pegar otra vez? A ver, intenta. No. ¿No? Botón derecho del mouse. Pegar. No lo hizo. No lo guardo. Sí. No hay nada. No hay nada en la memoria. Volvé al AutoCAD. Volvé arriba al botón rojo, guardar como. Copio otra vez lo mismo que tenía. Sí, señor. Plantilla. Elijo la CAD Metro directamente ahora. Ya lo debo tener. Seleccionalo. No hagas nada más y no Ya guardes. lo seleccioné. Y ahora hace Bien. la captura de pantalla.
Ahí está. Clean pantalla. ¿La hiciste? ¿Hago toda pantalla o querés que haga como me dijiste antes? ¿Toda la pantalla? Todavía no hice nada. Estoy en el. Sí, En ahí, donde ahí tengo, veo. donde tengo que hacer recuadro. Haz el recuadro. Ahí. Más abajo, ahí. Ahora me parece que Ahora sí. sí. Ahora andate el Word y pégalo ahí. Sí. Ahí lo copió, no tengo que poner nada, enter, nada. Nada. Ahí Bueno, no marcó te el va a dejar. recuadro, pero Ahí no toqué baja. nada. ¿Listo? Baja. Listo. Baja el Word. Control de corta o pegar. Ahí está. Listo. Ahora, donde dice Listo. arriba documento sin título, Sí. ponele la fecha de hoy. La fecha, el sistema bueno, Sí. es 2000. No, 2000 sí, está bien. 2025. 0822. 822 creo que le había puesto. No, está bien. Sí. Ah, Unidad 08. 1, ejercicio 08, 2. 22. Unidad 1, Unidad 1, ejercicio ejercicio 2. 2, captura de pantalla o captura, ponele directamente tu nombre y guardalo. Captura solo. Sí, tu nombre. Listo. Bien. Ahora, ¿dónde Cerralo, fue a parar esto? cerralo. En el Google Drive. Sí, cerrá ese documento, cerrá esa ventana de... La cierro, no hace falta Sí. grabarla, nada. No, no, no. Ya se guarda automáticamente. Ok, Y ahora está bien. busca Voy a en Google Drive la y lo. página principal de Google Drive, en mi unidad, Acá está. ahí está. Ese Bien. lo tenés que Ese descargar subo desde los tres puntitos y en el ejercicio número 2. Sí. junto con el DWG. Ah, subo los dos. Subo este y subo el otro archivo El en DWG el que le ejercicio pusimos 2. ejercicio 2. Bien. A ver. Listo. Ese te lo descargo. Bueno, sí, lo entrego. Esos dos, Descargalo de ahí, desde los ¿verdad? tres puntitos lo vas a poder descargar. Espera que voy a volver a. Espérate. A Google Drive entra. Ah, te había cerrado el claro. Sí, no, yo lo cerré sin querer porque no lo encontraba o tardaba y lo cerré y digo, lo abro otra vez y chao. Entonces, nueva tarea, ¿no es cierto? Sí. No, pero ahí estás Ejercicio abriendo el 2, está PDF. bien. Sí, 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 sí. Quería ver si era ese. Bien, otra vez me fui. Bueno, me cacho, no importa.
Este. Ejercicio 2, acá está. Añadir. Ah, pero no subí, bueno. Tengo que subir el. No. Tengo que subir al Google Drive, ¿no? No. Acá, el otro. Ese ¿No lo cerralo. puedo subir desde acá? Para. Volvé Este a la lo- tarea. Primero este cerralo, porque este es un DWT. acá estoy. Cerralo para que no quede abierto. El CAD. Volvé al Este. CAD. Sí. ¿Ves que dice DWT? Esto es una plantilla. Sí, Cerrala. acá estoy. Cerrala porque no trabajamos en plantilla. Así que esto tiene que quedar cerrado. Cerrar el dibujo. Va, el dibujo no, la plantilla. Al lado de acá, Bueno, metro, viste que tenés inicio y después tenés la otra. No, abajo. sí, Tenés 3 rayitas, inicio, acá metro DWT. sí, No, ahí estás en sí. modelo presentación. Mm. Debajo de línea, Acá polilínea, arriba, ya está. círculo, ahí. Sí, Ese, cerralo. sí, Cerralo con la X. bien. Ahora, apretá el más. Vamos a ver si cada vez que abras un nuevo dibujo te van a aparecer las capas. Apretá el más al lado de inicio. No. ¿Mm? Me parece que no, No lo porque guardamos. no lo copié, está bien, no importa. No, pará, No lo hagámoslo, ya guardé, que no está. importa. Hoy Tranquilo, no pasa nada. Abrí de por vuelta eso, sí, porque sí, está sí, pero tengo que guardado. abrir el otro. No, si lo guardamos. Lo que no guardamos fue la Sí, sí, plantilla. sí, pero no en template, en coso lo guardé. La Abrí el plantilla, por eso. DWG. No, abrí el DWG. Ejercicio 2 que está junto con el uno. Donde tenés guardado el uno tiene que estar el 2. ¿Por qué me sale template? Porque estábamos en template la última vez. Ahí está, es el primero de los DWG. Espera un segundo. ¿Dónde nos guardás? Pará. Tenés que leer No, dónde estás. Pará, vale. Adrián. Vos tenés que leer dónde Eh, estás. ¿En dónde guardás? ¿En el sí, pero escritorio? no, porque Pero pará, porque te estás metiendo en el programa y vas no. a hacer quilombo. Andá al escritorio, a donde dice arriba de todo Sí, sí, por escritorio. eso. Eso ¿Está es lo que voy a ahí? hacer ahora. No, estás en R25. Volvé En ahí. documentos. Bueno, donde quieras, pero ahí no te metas. Acá. Picá en escritorio. Ahí Ahí está. está, listo. ¿Dónde tenés Acá el está. curso? Por eso me confundí con el nombre de Gozo. Ahora voy. No, espera, vamos a hacer una cosa, porque este coso yo estoy acostumbrado a otro. Espérate. Documentos. Ahora sí. Curso de AutoCAD. Ahora sí. ¿Me fui o no? No, estás ahí y ahí tiene que estar la Ah, no, unidad 1, acá está. ejercicio Ejercicio 2. 1, ese No, era, no, ¿no? no, no. Ejercicio 2. Ejercicio 2. Ese. Pues ya lo habíamos Ejercicio guardado. 2, acá está. Dale, abrilo. No me acordaba por eso. Bien. Ahora Ahora me acércate un voy poquito. a hacerlo a la plantilla. Lo que hice. Para. Haceme caso. ¿Eh? Acércate un poco a las líneas. ¿Sí? Bueno, agarrá la cota que está abajo en el XY, Sí. movela y ponela arriba de la primera línea. Con desplazar, con la cruz, con mover. Soltá el F8, ponelo más o menos arriba de la línea de arriba. Ahí, picá, largala ahí. Haz un zoom, acércate a la, Bien. a la, a la cota. Más.
Ahí. Toca la cota. No, tanto no. Tenés que ver la línea y la cota ahí. Toca la cota Sí, y lleva los puntos de izquierda y de derecha al inicio y al final de la línea. Viste que a la izquierda tenés un punto azul. esto sí. Sí. Izquierda. Ahí está. Izquierda. Eso. Abajo Sí. hay un puntito. Bueno, ahí lleva. Picá y arrastralo hasta el primer punto de la línea de abajo. De la blanca de abajo, Sí. Bien. ahí. Sí. Pica. Sin miedo. Y ahora subí la cota 50 centímetros o lo que sea. Movela hacia arriba. ¿Salgo? No, Sí, poné el comando desplazar. Bueno, seleccionala otra vez. No desde la línea, desde el número. claro, sí, 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 sí. Pica en cualquier lado. Enter. Ahí. ¿La subo cuánto? 50 centímetros. Punto 5. Ahí está. Bueno, Ahí así me te quedó. quedaría Yo la veo bien. un poco torcida, pero bueno. Sí, como ¿Viste? desplazada, ¿no? Sí, se desfasó porque no tenés el F8. Hace una cosa, tocala. Ahora vas a ver, tocala. Ahora vas a ver que hay unos Ok. puntitos arriba, los azules. Bueno, el Sí, puntito de arriba a la izquierda, llévalo al final de la línea de abajo. Otra vez lo mismo, pero el puntito ese, llévalo al final de la línea de abajo, de la línea em, blanca. No, 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 con mover no, 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 no. Sin desplazar, no. Escape, escape. ahí Toca está. ese punto. Ahora lleva el mouse al final de la línea, eso, pica ahí. Ahora lleva al otro punto, al final del otro lado. Ahí. Ahí está, ahí quedó alineada. Y ahora hace un zoom y borra la línea que quedó en el XY. Pon Escape para sacar la selección. ¿Qué línea quedó? Y abajo en el XY teníamos la línea 1 metro. Si te vas a donde está el XY, Ah, ahí hay está una bien. línea dibujada. Borrala. Esta. Sí, Ahí está. La borro. Bien. bien. Ahora sí. Ahí. Esto. Pones guardar como, sin picar, plantilla, Plantilla de dibujo. acá el metro, sí señor. Acá el metro, picar acá el metro. No, que no lo tenemos porque no Sí, lo sí, sí, copié está al ahí, lo final. estoy viendo. Está abajo de acá de ISO Ah, 3D. acá está. Está bien. Picás ahí, le das Bien. guardar. Ah, Sí, sobre escribir, sí. Lo va a reemplazar. esto es lo que nos había faltado. Sí, aceptar. Listo, cerra esto. Listo. Ahora dice acá en metro de WT, cerralo. Y pone un más ahora. Bien. Abre un dibujo nuevo con el más. Dibujo 3. Sí. ¿Y por qué no te lo No abre? salió. Bueno, Porque no vamos lo a abrir abrí para... antes. No, 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 no tiene nada que Claro, porque al ver. principio no lo abrí porque No, tendría que no, volver y está, no, cuando al inicio. pará, pará. Anda al Ujú. botón rojo. Sí, Pone nuevo. Acá, nuevo. nuevo. No te da la. No, pará. No, porque no te da la. Ahí te da Ahora la sí lo opción. veo. Acá en metro. Acá el Ahí está, abrir. ahora sí me va a Ahora copiar sí. los dibujos. Ahora Por sí, eso. abrí Porque un 5 y te tendría que abrir todo de vuelta. claro, sí. Porque encima yo lo tenía abierto con el ACAD Metro 1 que lo borramos. Entonces buscó, abrió con otro. Sí, pero lo habíamos borrado, por eso estabas abriendo con otro. Bueno, no importa, ya está. Ahora sabemos que cada vez Ya que está, abras uno es nuevo este. vas a estar con el ACAD Metro
Bien. Correcto. Está bien. Y a partir de ahora, todos los dibujos van a con este. Exactamente. ¿Está bien? Bien. Ujú. Y lo otro que te iba a preguntar, bueno, ahora te subo la copia esa y el archivo Del del Word. ejercicio 1-2 y con la copia del Word, Como uno, con el dos. archivo de El Word. Los ejercicio, dos te tengo que subir, ¿ok? le tenés que subir el ejercicio 2 en DWG y en Word. Y Word, listo. Ahora lo hago. Dale. ¿Salgo? Sí, señor. Déjame una cosita. Dejar de. Sí, está bien. Porque quedé en la. Claro, está bien, listo. No sé. Me entró la duda que si estaban las capas, pero no, está bien. No hay que nada. No, si Bueno, están las líneas, están las capas. está bien. No, por las dudas. A ver si Está después bien, ¿no? empiezo a la puteada otra vez. Bueno, Listo. ¿dejo de compartir? Sí. Ujú. Ahora voy a subir eso y vuelvo. O sea, estoy acá, Vale, pero. vale. Bueno, vamos a ver. Les voy a empezar a contar un poco el tema de los bloques y de qué se trata toda esta historia. Vamos a habilitarla en el Classroom, el apunte, que no sé si lo habilité, creo que no. Sí, ya, ya había publicado el archivo del apunte de bloques. Abrirlo. Bueno, a ver. Cuando nosotros dibujamos generalmente sobre un mismo tema, hay cosas o dibujos o entidades que se repiten muchas veces, ¿no? Por ejemplo, alguien que dibuja planos eléctricos tiene que dibujar un montón de veces las mismas referencias. Eh, las bocas, los tomas, las llaves de luz. Una persona que dibuja paisajismo seguramente va a tener que dibujar especies de arbustos, de plantas, que se repiten muchas veces. Una persona que se dedique a dibujar salas de teatro va a tener que repetir butacas eh, hasta el infinito. Eh, Cuando dibujamos plantas de arquitectura, dibujamos puertas, ventanas, eh, baños, cocinas, no sé, un montón de elementos que se repiten asiduamente en nuestros dibujos. Entonces, para no tener que dibujar 1000 veces esas cosas, se inventó lo que se llama bloques, ¿sí? Los bloques son un conjunto de entidades que se juntan para formar una única unidad. Y estos bloques tienen algunas características particulares. Los bloques son, en definitiva, un dibujo de AutoCAD, es un DWG. Ustedes van a ver que en el apunte empieza a decir lo siguiente, les voy a compartir. Dice que hay dos tipos de bloques, ¿sí? Los bloques que están metidos en un mismo dibujo o los bloques que están guardados, eh, que son dibujos convertidos en bloques, pero que no están adentro del dibujo en el que estoy trabajando. Esto es como de alguna manera interpreta el programa los bloques. Pero en realidad un bloque que no está guardado dentro de un mismo dibujo es simplemente un dibujo cualquiera de AutoCAD. ¿Qué quiero decir? Que yo puedo llevar como bloque un dibujo que está fuera del dibujo que yo estoy haciendo. Esto después lo vamos a ver con más detenimiento porque parece un trabalenguas. Eh, no es difícil hacer bloques, pero sí requiere cierta disciplina, como siempre les digo, que el orden en este programa es fundamental.
y en el tema de los bloques bastante más, ¿sí? ¿Por qué? Porque los bloques, si bien hay que definir muy pocas cosas cuando definimos un bloque, no es difícil hacerlos, sí es difícil hacerlos, no es difícil hacerlos bien, pero poca gente los hace bien. Bien en el sentido de que sea algo que podamos compartir, que nos pueda servir para, para dibujar en nuestros dibujos o que podamos prestárselos o dárselos a otra persona. Vamos a ver un poco esto sobre el AutoCAD. Acá hay algunos ejemplos de bloques. Por ejemplo, este dibujo que representa un árbol en vista, ¿sí? Es este mismo dibujo representado en planta. Entonces, cuando yo lo toco, esto es una sola entidad. Si toco este dibujo, es toda una entidad. Si yo voy a las propiedades, me va a decir que es un bloque, ¿sí? Referencia a bloque. Tiene las características de cualquier entidad del AutoCAD, o sea, tiene un color, tiene una capa, tiene un tipo de línea. Estas características están asociadas a la capa en la que está, ¿sí? Quiere decir que si yo lo cambio de capa, por ejemplo, esto está, si lo toco, en la capa vegetación, ¿sí? Ahora, si yo hago una copia de esto mismo y lo puedo pasar de capa y lo puedo poner en ejes, ¿sí? Si le pregunto las cualidades o las propiedades de este bloque, me va a decir que es una referencia a bloque, que tiene un color por capa y que está en la capa ejes, ¿sí? Pero el bloque sigue siendo el mismo. De hecho, acá abajo en varios van a ver que tiene un nombre y se llama árbol-4. ¿Cómo se llama el verde? Árbol-4. O sea, el bloque es el mismo, pero puede cambiar de capa, ¿sí? Esta es una de las principales características de los bloques, que yo los puedo poner en la capa que necesite o que quiera. Y obviamente prenderlos, apagarlos, de acuerdo a las necesidades. ¿Por qué? Porque habrá dibujos en los que yo necesito que la vegetación se vea y otros más técnicos que no necesito que los árboles se vean. Por ejemplo, en un plano de gas. ¿Para qué quiero los árboles? La verdad que para nada. Ocupas algo que realmente, qué sé yo, haya un caño que esté pasando justo debajo del árbol, arriba del árbol y haya que quitarlo, eh, lo tendré que representar, pero es un caso muy, muy particular. En general, no necesito la vegetación para mi plano de gas o eléctrico o lo que sea. Entonces Una necesito también... pregunta. Sí, señor. Eh, los bloques los podemos poner en cualquier capa, ¿ok? Sí. Eh, ¿Toma las características de esa capa, los grosores de línea, los tipos de línea, o no? Queda el dibujo tal cual lo habíamos hecho. Depende cómo lo hagas. Por eso decía que esto requiere de cierto procedimiento para que el bloque funcione bien. Y no todo el Está bien, mundo lo hace. está Eh, bien. eh, Ah, es entonces, que entré, no sé si entré y salí porque se me taró la máquina. No sé si lo había dicho no, antes. no, no lo había dicho, pero es Ah, así. O no, sea, está bien, el bloque puede tomar las características de la capa en cuanto a color, tipo de línea, grosor de línea, si está hecho de determinada manera. Si no, no. Ah, Puede cambiar de capa, pero no puede adquirir las propiedades de esa capa. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. ok. Entonces, acá tenemos algunos otros ejemplos. Por ejemplo, un bloque de una silla, yo lo toco, esto es una sola entidad. Van a ver que tiene un puntito, ¿sí? Si yo toco el árbol, también tiene un puntito, no tiene muchos. Si esto no fuese un bloque, por ejemplo, si esto dejase de ser un bloque y selecciono esto, son un montón de entidades, cada línea es una entidad y Ah, tienen los puntitos, los puntos importantes de cada entidad. Si yo los selecciono, me los va a mostrar. Ahora, si esto es un bloque, van a ver que solamente tiene un punto. Ahora vamos a ver de qué se trata ese punto. Así como el árbol tiene un solo punto, cuando yo selecciono la silla tiene un solo punto. Esta mesa, que es un solo bloque,
tiene un solo punto, no aparecen los cuadrantes, no aparece el puntito que tenía la silla en este bloque, que lo tiene acá arriba. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo lo reconozco un bloque? Lo toco y es un solo elemento. Y además tiene un solo punto importante. Eso es como para que ustedes sepan reconocerlo. Si, por ejemplo, esta cama que es un bloque, también lo toco, es una sola entidad y tiene un solo punto en el medio de la cabecera. Y así con cualquier cosa que sea un bloque. Si no es un bloque, por ejemplo, este sillón no es un bloque, sino que son las líneas separadas, lo selecciono y me va a mostrar los puntos importantes de cada entidad. De esa manera lo puedo visualizar rápidamente. Y obviamente después con las propiedades de los objetos que me va a decir referencia a bloque cuando sea un bloque. Si no es un bloque y yo selecciono todo esto, me va a decir que son 3.988 líneas. No es un bloque. Es el mismo dibujo, yo veo el mismo dibujo, pero esto es un dibujo de entidades sueltas y esto es un bloque. Bien, ¿para qué hago esto? Imagínense que si yo tengo que hacer este árbol 3 o 4 veces, tendría que dibujar 3.988 veces, por lo menos, todas estas líneas y después repetirlas. O copiarlas o redibujarlas, ¿no? O sea, es un laburo. Entonces, para eso se inventaron los bloques, para que yo me tome el trabajo de hacer esto una sola vez, lo transforme en un bloque, seleccione una sola vez y copio todas las entidades que forman ese bloque, o sea, copio el bloque entero. Lo mismo pasa con una silla, lo mismo pasa con una mesa, con cualquier cosa que yo transforme en bloque. Vamos a ver qué pasa con esto. ¿Dónde están mis bloques de malos ejemplos? A ver si termina de abrir esto. ¿Qué puedo dibujar como bloque? El universo entero puedo dibujar como bloque. ¿Sí? Desde el transbordador espacial, una cancha de básquet, una palmera, cualquier tipo de elemento dibujable se puede transformar en un bloque. ¿Sí? Este es un ejemplo de lo que no hay que hacer con los bloques. ¿Por qué? Porque cada uno dibuja en AutoCAD como quiere. ¿Se acuerdan que yo les digo siempre lo mismo? No hay una manera de dibujar. Algunos dibujan en metros, otros en pulgadas, otros en otras unidades. Y yo no sé en qué dibujar. Y un bloque es una unidad cerrada, ¿sí? Entonces no voy a saber cómo fue dibujado y no voy a saber cómo se va a comportar. Y la otra cuestión es que no sé si está bien dibujado o no está bien dibujado. O sea, si realmente las dimensiones que me está mostrando el bloque están bien o están mal. Porque no lo sé. No lo puedo saber. Tendría que hacer algún tipo de comprobación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, supónganse que yo quiero. Este es un bloque de un auto que es un Mercedes-Benz clase A. Se ve muy bonito, se ve muy parecido a la realidad. Bueno, acá está en planta y está en vista. Ahora, ¿esto está bien dibujado? ¿Cómo sé que el largo total y el ancho total corresponden a la realidad?
realmente este auto mide 3,56,94 metros y de ancho máximo tiene esta medida, 1,68,03, no lo sé. Por ahí en este caso no me importa tanto, pero ¿por qué? Porque generalmente uno pone un coche para ver si el espacio en un lugar determinado es suficiente para poder estacionarlo. Pero si es una butaca, sí me importa la medida exacta, porque eso va a depender de que la cantidad de espectadores en mi sala sea la que necesito, o la que quiero, o la máxima posible, que en realidad es lo que me van a pedir. ¿Sirve tener bloques? Sirve tener bloques. Ahora, hay que tener cuidado por varias cosas. En Internet hay cualquier cosa. Los bloques los van a poder conseguir en un montón de lugares de Internet. Algunos se pagan, otros son gratis. Generalmente en las páginas donde uno puede bajar un bloque, tiene que subir algún otro bloque para tener créditos para después poder bajar el que me interesa. De esa manera, esa página lo que hace es cada vez tener más contenido sin tener que trabajar porque es parte de los usuarios que van haciendo sus aportes. Pero la gente sube lo que tiene, lo que puede, lo que dibujó, bien, mal, regular. Y entonces no siempre nos van a servir. Por eso la recomendación que siempre doy es que hagan sus propios bloques, ¿sí? Es lo más sano que van a poder hacer. ¿Por qué? Porque si yo me traigo un bloque que que no está bien hecho, que no está bien dibujado, o que está dibujado en otro sistema métrico, va a ser más complicado tener que ajustarlo que hacerlo yo. Entonces, por ejemplo, esta es un montón de bloques de personas, ¿sí? En diferentes posiciones, por la mitad, bueno, en fin, todo lo que ustedes pueden llegar a ver. Y acá arriba tenemos escudos del Real Madrid, del Barcelona, del Manchester. Ahora, ¿hay alguna relación entre la altura de una persona, que en realidad la persona promedio podemos decir que es 1,70 m, y el tamaño de este escudo? Este escudo debería ser a lo sumo o una bandera gigante al lado del hombre o podría ser incluso el escudo en una camiseta, tendría que tener este tamaño. Y sin embargo, fíjense lo que mide esto al lado de una persona. Por eso digo, hay que tener cuidado. No sabemos qué criterio utilizó el que dibujó un bloque, ¿sí? Por eso no es recomendable utilizar los bloques que bajamos de internet, por lo menos directamente. Sí los podemos usar como base, sí podemos traernos alguno y verificar sus medidas. Bueno, veamos a ver si me gustaron estos sillones. Bueno, este sillón realmente tiene la medida normal de un sillón. Yo puedo decir que en 1,98 de largo puedo meter 4 personas. Desde ya le digo que no. O sea, no con estos apoyabrazos, estaría dando menos de 50 centímetros para que se siente cada persona, y la verdad que un sillón debería tener más que eso. Esto casi tiene el tamaño de una silla, o sea, sería como un sillón apretadito para 4, ¿sí? En esta medida. Pero bueno, alguien lo dibujó así, tiene una buena presencia, pareciera que está bien. Pero cuesta creer que un sillón de 2 metros para 4 funcione. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas, ¿sí? Puede quedar bien, puede ser que nadie se dé cuenta de esas cosas, pero un ojo experto o finalmente alguien que reciba el plano y después vaya a la realidad y vea que en el living pedí que sea suficientemente grande como para poner un sillón de 4. Me aparece este dibujo en medio del living. Ah, buenísimo, entra. Después en la realidad, un sillón para 4 no va a entrar. ¿Sí? Va a ser un problema bastante grave. Pregunta, ¿se Sí, pueden escalar los bloques?
Se pueden escalar, se pueden hacer, se pueden explotar, ¿sí? Está bien. Cuando ustedes tienen, vamos a buscar otros. ¿Cómo está esto? Por ejemplo, fíjense acá, dice, falta uno más archivos SHX, me pide especificar un reemplazo o ignorar el archivo y continuar, ¿sí? Ya hay un tema con esto que estoy abriendo, que no lo hice yo, que lo bajé de algún lado, donde miren la cantidad de bloques que hay. Este dibujo parece que está más ordenado que este, ¿no? Estas cosas también suceden, a la gente, no sé por qué tienen cierta debilidad por estos archivos donde hay mucho dibujado. Bueno, pareciera que está por lo menos más ordenadito y qué sé yo, pero sigue siendo el festival de dibujo como quiero. Y ahora les voy a explicar por qué. Cuando uno hace, esperen que cierro algo porque esto va a explotar. Cuando uno hace un bloque, la consigna para hacer un bloque es primero trabajar en la capa cero, ¿sí? Los bloques se dibujan en la capa cero. ¿Se pueden dibujar en otra capa? Por supuesto que sí. Vamos a hacer un bloque en la capa cero. Vamos a dibujar, bueno, vamos a aprovechar que ya tengo algunas cosas hechas para no perder tiempo con el dibujo. Voy a llevar esta silla y vamos a hacer de cuenta que, bueno, dibujo todo esto, ¿no? Con las medidas que tienen que ser, con una silla normal que tiene 40 de ancho por 35 de largo, que tiene su respaldo, que tiene un diseño específico, con una curvatura en las esquinas específica, ¿sí? Dibujada toda en la capa 0. Si yo selecciono todos estos elementos, están dibujados en la capa 0. Yo elegí dibujar esto como una sola forma, con una polilínea. Esta es una línea, esta es otra polilínea que nació a partir de un rectángulo y usé el fillet para hacer las esquinas con el radio determinado. Esto también podrían haber sido todos elementos sueltos, ¿sí? Todas líneas. Da lo mismo, ¿sí? Yo lo dibujo como quiero. Lo importante es que está en la capa 0. También puedo hacer esto, pero en vez de dibujarlo acá, lo hubiese dibujado en la capa muebles, ¿no? Este dibujo es exactamente igual a este, con la salvedad que este está dibujado en la capa 0 y esto en la capa muebles. Voy a hacer rápidamente el proceso de dibujar, de hacer un bloque, después lo vemos bien detenidamente. Voy a crear un bloque nuevo. Bueno, el bloque de silla ya existe, vamos a ponerle silla 2. ¿Sí? Lo que hice fue asignarle un nombre, ponerle un punto base y elegir los objetos. Esto lo vamos a ver millones de veces, así que después lo vemos bien. Y le pongo aceptar y eso que yo seleccioné ahora se transformó en un bloque. Si yo toco esto, que antes eran todas líneas separadas, se lee ya como una sola entidad, si voy a propiedades, me dice que es referencia a bloque. Ahora vamos a hacer un bloque con este dibujo. Estas son todas líneas separadas. Voy a propiedades, 16 líneas, ¿sí? O 16 entidades porque había líneas y curvas. Lo mismo, voy a hacer un bloque, me dice que le ponga un nombre, le pongo silla 3.
porque no pueden tener el mismo nombre, porque si no me va a decir que ya existe y me va a preguntar si lo quiero pisar o no. Tengo que precisar un punto, que es ese punto que yo les decía hace un rato, que los bloques tienen un solo punto, que es el punto de inserción, o sea, yo le tengo que decir desde dónde lo voy a insertar, y después tengo que designar los objetos, o sea, seleccionar los elementos que van a componer ese bloque. Selecciono todo lo que quiero que sea bloque, le doy un Enter, y hay una tercera parte que dice si lo quiero anotativo, no lo vamos a hacer anotativo, si le vamos a aplicar una escala uniforme, no hace falta tildarlo, pero sí permitir la descomposición. Esto quiere decir que se pueda romper, porque puedo hacer que se rompa o que no se rompa. Y obviamente la unidad del bloque tiene que estar en metros porque nosotros dibujamos en metros. Básicamente nosotros ponemos nombre, designamos el punto donde lo vamos a insertar y designamos los objetos. Con eso es suficiente, verifiquemos que se pueda descomponer, le damos a aceptar. Esto se transforma en un bloque. ¿Sí? Bien. Referencia a bloque. Ahora, pregunta. Esto, ¿en qué está dibujado? ¿En qué capa dibujé? En la 0, ¿no? Sí. Nunca modifiqué la capa donde estaba trabajando. ¿Ok? Esto está en la capa 0. El bloque fue dibujado en la capa 0 y está en la capa 0. Ahora, este bloque lo dibujé en la capa muebles, pero fíjense si lo selecciono en qué capa está. En la capa 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que los bloques pueden cambiar de capa. De hecho, vamos a hacer esto. Vamos a aprovechar nuestras líneas. Un bloque dibujado en la capa 0 y un bloque dibujado en la capa muebles. Los bloques pueden cambiar de capa. Vamos a cambiarlos de capa. Esta es la capa cotas 50. ¿Sí? Entonces, voy a usar el pincel y le digo, quiero que el objeto de origen va a ser esta línea que está en la capa cota 50. Leo abajo cuál es el objeto destino, esta silla. Si lo pinto, ¿qué pasó? Tomó las características de esta capa. ¿En qué cambió? Si lo toco, está en capa 50 y veo que cambió de color. Si toco este, está en la capa 0 porque yo lo creé en la capa 0, pero lo dibujé en la capa muebles. ¿Qué pasa si yo le copio las propiedades de esta capa, que es la cota 50, a este bloque? Le doy un Enter, no cambió de color o no aprecié ningún cambio de color. Si lo toco, ahora está en la capa 50. ¿Cambió de capa? Sí. ¿Cambió de color? No. ¿Pero por qué? Y porque estaba en el mismo color, puedo decir. Esto no es tan así. Vamos a hacer un cambio más evidente. Voy a pasar ahora el bloque dibujado en la capa 0 a la capa ejes. ¿Sí? Entonces selecciono algo que esté en la capa ejes y le paso las propiedades a la silla. Y ahí me doy cuenta. Si lo toco ahora, no solamente está en la capa ejes, sino que además tomó todas las características de la capa ejes. Rojo y línea punteada. ¿Qué pasa si yo paso la silla dibujada en la capa muebles a la capa ejes? Selecciono algo que esté en la capa ejes y se lo pego a esta línea, ¿no? Aparentemente no pasó nada. Si toco esta silla, fíjense en qué capa está. En la capa ejes. Pero cambió de color, cambió de tipo de línea. No, solamente cambió de capa. ¿Cuál es la diferencia? ¿O por qué pasa esto? Porque este bloque está dibujado en la capa 0 y este bloque está dibujado en la capa muebles. Antes de ser bloque, esto se dibujó en la capa
muebles. Antes de ser bloque, esto se dibujó en la capa 0. Y así va a pasar con cualquier otra capa. Este siempre va a adoptar las características de la capa que yo le designe, y este solamente va a cambiar de capa. ¿Está en la capa muros? Sí. La capa muros está por capa en cuanto a su color, en cuanto a su espesor, en cuanto a su tipo de línea. Ahora, ¿el bloque es capaz de hacerlo? ¿De adoptarlo? No. El programa me dice que está todo correcto, o sea, no lo edité ni nada. Debería tomar o sería deseable que tome las características de la capa en la que yo quiero que esté, ¿no? Bueno, no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Por cómo está dibujado. ¿Sí? No va a pasar nunca esto de que vaya a tomar las características de la capa a donde yo lo pase. Este sí, está en la capa puertas, con el color de capa puerta, con el espesor de capa puerta, con el tipo de línea de la capa también. Este solamente va a estar en la capa puerta, pero ninguna de las características se le pegó. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que este, si yo lo exploto, está dibujado en la capa 0. Y este, si yo lo exploto, está dibujado en la capa muebles. Y esto es una característica que solamente tiene la capa 0. La única capa del programa que puede tomar, siendo bloque, las características de otra capa es la capa 0. ¿Sí? Siendo bloque. ¿Qué quiere decir? Vamos a tomar una línea de cualquiera de los dos elementos sin ser bloque. ¿Sí? Esta línea está en la capa 0 y esta línea está en la capa muebles. Si yo le paso las características de esta capa a esta línea, las toma. A esta línea las toma. ¿Por qué? Porque no son bloques. Ahora, en cuanto son bloques, no las toma. Otra capa que no sea la 0 no va a tomar las características justamente porque el bloque no estuvo dibujado en la capa 0. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, Sí, sí. como primera medida, lo que tenemos que hacer es dibujar nuestros bloques en la capa 0. Lo primero, yo voy a dibujar un bloque y lo dibujo en la capa 0. Supongamos que estoy trabajando en otra capa y estoy en, no sé, líneas auxiliares que además no va a salir impreso. ¿Por qué? Acuérdense que líneas auxiliares en nuestro cuadro de capas estaba con la impresora que no sale impresa, ¿no? Entonces, supongamos que yo estoy dibujando en la capa auxiliares, el resultado sería este. Todavía son líneas separadas. Lo voy a hacer un bloque. Hago el bloque, le pongo 5, no sé si era 4, eso no me importa. Tengo que designar dónde lo voy a insertar. Eso, ahora vamos a hablar un poquito, lo puedo hacer donde yo quiera. Clico en algún lado, tengo que designar los objetos, selecciono todo lo que va a ser un bloque, le doy un Enter, pongo aceptar. Toco el elemento, ya es un bloque. Su propiedad dice referencia a bloque. Perfecto. Ahora, ¿esto dónde está dibujado? En la capa auxiliares. ¿Dónde está? ¿En qué capa está situado? En la capa auxiliares. ¿Por qué? Porque yo estaba dibujando en la capa auxiliares, creé el bloque en la capa auxiliares, entonces coincide tanto la capa donde dibujé como la capa donde lo creé. Aunque esto sea así, si yo le quiero cambiar las propiedades, lo quiero pasar de capa, lo paso de capa. De hecho, toco este elemento, está en la capa proyecciones, pero no adoptó las características de la capa proyecciones. ¿Por qué? Porque no está dibujado en la capa 0. ¿Sí? Yo podría hacer lo mismo, sí, decime. ¿Pero se va a imprimir si lo cambias de capa? No, y además no se va a imprimir. Ah, está bien. Y además no se va a imprimir. Muy bien. Vamos a ver.
Sale la silla de la izquierda, que estaba dibujada en la capa 0, pero la de la derecha no sale. ¿Por qué? Está bien. Porque esa capa no se imprime. Entonces, no va a salir tampoco. Si yo estoy en cualquier capa, ¿también puedo hacer un bloque? Sí, también puedo hacer un bloque. Supongamos que yo estaba en la capa líneas auxiliares, en la que estoy, me pongo a dibujar, dibujo el objeto, en este caso la silla, son todos elementos separados, todo bien, y la quiero convertir en bloque. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer si no estaba en la capa 0? Pasar todo esto a la capa 0. ¿Sí? La paso a la capa 0. Antes de hacer el bloque, sigo trabajando en líneas auxiliares. ¿Sí? Creo la capa, de vuelta, silla, creo que era 6. Designamos un punto base, designamos los objetos, le damos un enter y aceptamos. Esto ya es un bloque, está en la capa de líneas auxiliares, pregunto, ¿esto es un bloque? Sí, es un bloque. ¿En qué capa está? En las capas de líneas auxiliares. Pero, si yo le cambio de capa, sí va a tomar las características. ¿Por qué? Porque antes de hacerlo bloque, yo lo pasé a la capa 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Yo puedo dibujar en cualquier capa, no hace falta irme hasta la capa 0, pero es un buen hábito, sobre todo al principio cuando estoy haciendo bloques, primero me voy a la capa 0 para que no me olvide de ese paso. Si me olvidé, tengo que acordarme que antes de crear el bloque, tengo que pasar esos elementos a la capa 0. ¿Sí? Supongamos que yo estaba dibujando en la capa mueble, bueno, antes de crear el bloque, tengo que pasar los elementos, aunque esté ahora está la capa 0 activa, pero yo estaba dibujando en la capa de muebles. Estaba acá. Yo estaba dibujando, dibujé todo, vamos a agregarle algo más. Tuki, 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 un dibujito decorativo. Estoy en la capa muebles, tengo que hacer mi bloque. Listo. ¿Qué hago? No me quiero mover a la capa 0, perfecto, no me muevo. Lo que sí tengo que pasar son los elementos. Selecciono todos los elementos y esos elementos los paso a la capa 0. Ya está en el 0. La capa mueble sigue activa. Creo el bloque. Silla 7, me olvidé el nombre. Designo los objetos. Le doy un enter, aceptar. Y crea el bloque. ¿Dónde lo creó? En la capa donde estoy trabajando. En este caso en la capa muebles. Pero como antes de hacerlo bloque lo pasé a la capa 0, le puedo cambiar la capa que va a adoptar las características de la nueva capa. ¿Sí? Entonces, primero y fundamental. Perdón, profe, Sí, ahí me perdí. lo O sea, vos lo importante, antes de sí, hacer el bloque, lo es hayas que las líneas dibujado, estén en la capa 0. es que las líneas estén en la capa 0. Vos lo podés Eh, dibujar en cualquier otra capa. ¿Sí? sí, El tema es que antes de hacerlo bloque, lo pases a la capa 0. pero después lo hiciste bloque en la capa muebles. Claro, porque yo, por ejemplo, esto lo voy a descomponer, esto está en la capa muebles. Si yo lo hago, si hago el bloque ahora en la capa muebles, supongo que estoy en la capa ejes. Esto está dibujado en la capa muebles. Toco un elemento, me dice, esto está en muebles. Ok. No selecciono nada y acá siempre me dice la capa de trabajo. La capa de trabajo es este. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo dibuje va a estar en ejes. Si yo dibuje cualquier cosa va a estar en ejes, porque es la capa de trabajo. Cuando toco un elemento, me dice en qué capa está ese elemento. Si hay más de un elemento seleccionado, acá ya no me dice nada, porque hay un conflicto. No me puede decir que hay dos capas, dos objetos seleccionados en capas diferentes. ¿Sí? Cuando yo toco uno solo, si no está en la capa de trabajo, me va a decir en qué capa está dibujado. Entonces, si yo hago el bloque en este momento y no paso los elementos al 0,
el bloque se va a crear en la capa ejes. Vamos a poner silla 8. Aceptar. Me creó el bloque. ¿Dónde lo creó? En la capa ejes. ¿Por qué? Porque era la capa de trabajo. Yo lo puedo cambiar a cualquier otra, la puedo cambiar a esta, que era la de muros. Lo cambio, lo toco. ¿Ven que la capa de trabajo sigue siendo este? Lo toco. Pasó a la capa muros, pero no tomó las características de la capa muros. ¿Por qué? Porque no está dibujado en la capa 0. ¿Sí? Ok, sí, sí. ¿Alguien levantó una mano por ahí? ¿Algo? ¿No? Bueno, ¿hasta acá estamos claros? Creo que sí. Sí, tal cual. Bien. Esto, los bloques también, además de poder romperse, de descomponerse, también se pueden editar. ¿Qué quiere decir editar un bloque? Que yo haciendo un doble clic puedo entrar, me van a aparecer esta ventana, van a aparecer todos los bloques que tengan el dibujo, lo selecciono y entonces se va a abrir esta ventana que va a tener otro fondo, que es el editor de bloques. Y yo acá puedo hacer cambios. ¿Sí? Vamos a hacer esto. Fíjense que cuando yo abro este editor, se abre en la capa donde fue dibujado, en la capa muebles. Este bloque no está bien dibujado de base, ¿no? Entonces yo puedo entrar acá, hacer modificaciones, pero además cambiar todas las líneas y poner todas las líneas en la capa 0. De esta manera estoy arreglando el bloque. Cierro el editor, guardo los cambios de la silla 8 y fíjense, ahora sí este bloque va a poder tomar las características de cualquier capa. ¿Por qué? Porque lo edité y lo cambié de capa. O sea, hay soluciones. El tema es saber cómo resolver el problema. ¿Sí? Y esto es lo que nos ayuda, o los trabajos que nos tenemos que tomar cuando usamos que esta bosta, hablando en francés. ¿Eh? Porque esto es eso para el AutoCAD, para los que dibujamos en AutoCAD. Está bien, están buenísimos, hay un montón de información, dan ganas de tenerlo todo, pero la verdad, ¿cuándo voy a poner este bicho? ¿Me sirve esto? ¿Salvo que trabaje en Vialidad Nacional o en una empresa que haga infraestructura? ¿Cuándo voy a usar este bloque? ¿Está bueno tenerlo? Sí. Ojo con cómo lo uso. Y después la otra cuestión, la que les decía hace un rato, ¿cómo yo sé que esto está bien dibujado? ¿Sí? Por ejemplo, este avión, ¿sí? ¿Cómo sé que esto está bien dibujado? Por ejemplo, si yo pongo, qué sé yo, una persona al lado de ese avión. ¿Realmente esta es la escala que tiene una persona al lado de un Boeing de estas características? No lo sé. Primero porque no sé de Boeing, o sea, no sé cuánto miden, pero no lo sé, no lo puedo saber nunca. Lo que sí sé es que si yo me paro al lado de la rueda de un Boeing, seguro que no hay esta proporción. La rueda es muchísimo más grande. Entonces es incomprobable. Puede ser que me sirva como ejemplo, que sea anecdótico, sí, perfecto. Pero tienen esos inconvenientes, ¿no? Que no sé porque no lo dibujé yo, porque no lo investigué, por un montón de cuestiones. Y lo otro es que, ven que están, sí, Ay, me dio curiosidad. ¿La vegetación está dibujada con CAD también? sí. ¿Cómo hacen todas esas liñitas tan...? Y bueno, pero justamente por eso se toman el tiempo una sola vez y después no lo tenés que volver a dibujar. Esa es la maravilla del bloque. Pero igual siento que hacer eso voy a tardar una eternidad. Sí, Pero tal va a ser cual. una eternidad de una sola vez. Si no Claro. lo haces, va a ser una eternidad de un montón de veces. Pero entiendo que hay gente que dibuja mal y toda la historia que nos estás contando, pero también hay fuentes confiables para bajar vegetación para AutoCAD
No sé. Marca Bien. AutoCAD. Marca AutoCAD no hay. No hay nada hecho. Sí hay hecho, sí el AutoCAD tiene unas bibliotecas de bloques, pero tampoco aconsejo utilizarlas. ¿Por qué? Porque están dibujadas también por un criterio que no sé cuál es. Entonces, Claro. lo mejor que pueden hacer es dibujar sus bloques. Ahora, ustedes necesitan un bloque específico, cualquiera de estos, y antes de pasar a eso les voy a contar otra cosa. Ven que ustedes ven acá un montón de bloques ordenadísimos, clasificados, bien alineados, o sea, hay un trabajo acá, ¿no? De un montón de tiempo y de horas que decir, bueno, la verdad esto valdría la pena tenerlo. Eh, Iconos, no sé, hacen cabinas de ascensores, hay de todo, escaleras mecánicas. Por ejemplo, esto, ustedes piensan en cualquier shopping donde hay una escalera. ¿Es real el tamaño de esta escalera al lado de cualquier cabina de ascensor, por más grande que sea con respecto a la escalera? Esto en un shopping debe ser por lo menos 4 metros. Este ancho en un ascensor normal será 1,20 m. ¿Estará bien esto, estas relaciones? El dibujo está buenísimo de la escalera. Y de la camina bastante bien, ¿sí? Hasta tiene la doble puerta. Pero ¿está bien dibujado? ¿Va a ser representativo o es un masomenismo? A veces el masomenismo me sirve y otras veces, si tengo que ser realmente exacto, no. Ese es un punto. El otro punto es, ¿ven que hay un montón de colores? Esos colores responden ¿a qué? A una capa. Mejor no sé cuál es esa capa. Si yo me llevo cualquiera de estos dibujos que tiene tramas, que tiene 2 colores, que tiene 3 colores o 4, ¿qué me estoy llevando en realidad? Fíjense, toco este bloque. Está en una capa que se llama Tiet B. ¿Qué corno es? No sé. No tengo ni la más remota idea. Tiene un montón de colorcitos. Está bárbaro, mira. Las patitas, el tirador, el frente ¿cómo se llama? Del cajón. eh, pero ya entramos a un tema que esto en vez de ser un colchón, me parece que esto, si lo miro en planta, debería ser un cajón enfrente del colchón. O sea, esto me parece más real que esto. Yo qué sé qué es esto. ¿Realmente es la representación de la cama? ¿O esto es una tapa de un mueble que está por delante de la... Ya no lo sé. Entonces, hay un montón de incógnitas. Vamos a copiarlo acá arriba. Si esto está en la capa Tiet B, y además yo agarro esto y lo exploto, lo descompongo, y empiezo a tocar elementos, ya sé que acá hay algo que está como superpuesto. Simplemente de verlo parecía ahí que o hay algo que no está alineado, hay algo que está un poquito más grueso, toco y fíjense, me dice que hay 2 elementos. O sea, hay 2 líneas superpuestas. Ya esto es como una desprolijidad. ¿Por qué? Porque no sé quién lo dibujó. Y si yo toco esta capa, ¿en qué capa está? En la capa 0, pero está en la capa 0, pero está editado en el color 20, no dice por capa. Si esto lo toco, ¿dónde está? Está en la capa 0, pero está editado en el color 60. ¿Qué sé yo cuál es el color 60? Lo mismo con esto. Está en la capa 0 en el color 135. Ok, tiene cierto criterio. Está dibujado en la capa 0, profe. Sí, pero está todo editado. Con lo cual, salvo que yo tenga un archivo de punta donde sepa en qué color va a salir cada uno de estos colores, me va a salir en colores todo esto, no me va a salir negro. ¿Sí? Entonces me tengo que meter acá a arreglarlo, a modificarlo. Es mucho laburo y depende de lo que ustedes consideren que merece este bloque, porque a ustedes por ahí este bloque es lo mejor del mundo, habría que descomponerlo, entrar, fijarse que no hayan elementos que se repiten uno sobre otro. Seleccionar todo esto, verificar que está en cero. Uy, mirá qué bueno, está en cero. Pero por capa y por capa. ¿Se arregló? Sí.
las medidas están bien. Realmente una cama, es más, quiero hacer una cota y fíjense lo que pasa en este archivo. Miren lo que es una cota, ¿sí? Empiezan a haber todos estos problemas. Yo no puedo ni medir. Tengo que cambiar el tipo de cota para poder medir o tomar una referencia de una línea para saber cuánto es el largo, para saber cuánto mide esto. Esto mide 2,40. Ok. Y esto que aparentemente es la cama real, ¿cuánto mide? Y esto mide 1,60. Y podríamos decir que más o menos puede llegar a ser una cama doble, ¿sí? Y después tengo que hacerlo bloque, renombrarlo, porque si yo toco el bloque original, voy a las propiedades y veo qué nombre tiene, se llama A pesos C3BCE 1D58. Y yo tengo, no sé, 30 bloques en mi dibujo. ¿Y cómo lo encuentro? ¿Cómo sé que este número representa la cama doble? ¿Cómo hago para volver a insertarlo? La verdad que no da. Entonces, si esto me sirve, tengo que entrar, explotarlo, ponerlo en la capa cero y empezar a trabajarlo como yo quiero, o sea, volver a hacer el bloque. Mínimo todo este trabajo. Explotarlo, ver que esté bien dibujado, borrar líneas que no me sirvan, adaptarlo, lo que sea. Ponerlo todo en capa cero y volver a hacer el bloque poniéndole un nombre que sea cama doble, vista frontal, porque cama doble puede ser en planta, puede ser de costado, puede ser de frente. Algo que yo sepa, ¿desde dónde lo voy a insertar? Buscar el punto donde yo quiero insertarlo. Si esto es una vista, tiene que ser un punto de abajo. ¿Por qué? Porque yo lo voy a siempre a poner en el piso, ¿sí? Y después designar los objetos, como siempre, verificar lo que les acabo de decir y aceptar. Y ahí se convirtió en un bloque. ¿Por qué cambió de color? Porque está en esta capa no hay touch. Pero esto yo sé que lo hice yo, que está en la capa cero, que si me lo llevo a un dibujo mío, si le igualo propiedades, lo busco en la capa muebles, lo voy a poder poner en la capa muebles. Pero se llama como yo quiero, cama doble vista frontal, está dibujado en cero, le verifiqué las medidas, me tengo que tomar todo ese trabajo. Entonces, hay que saber elegir si vale la pena o no agarrar un bloque de internet y modificarlo. Si, por ejemplo, yo tengo que hacer, no sé, un bus, y la verdad, me lo busco en internet, no me voy a poner a dibujar esto. Haré unas verificaciones mínimas en cuanto al largo, al ancho, pondré una persona al lado para ver si esto realmente está bien, me meto en internet, qué altura tiene un micro normal, como para tener alguna referencia, pero algún trabajo tengo que hacer, porque si me llevo esto a mi dibujo y es enorme, ¿qué hago? ¿Sí? Eso por un lado. Y respondiendo específicamente a lo que preguntaba Mica, si hay algún lugar de donde poder sacarlo, sí. Los lugares confiables son los lugares de las marcas. Por ejemplo, Ferrum tiene una sección en su página web donde se pueden descargar archivos tanto en 2D como en 3D. Pero están dibujados, por ejemplo, en milímetros. O sea que si ustedes insertan un bloque de Ferrum bajado de ahí, va a estar en milímetros. ¿Se puede escalar? Sí. Hay que encontrar el factor de escala de milímetros a metros y lo van a poder hacer. Pero el dibujo es confiable, están todas las líneas de sanitarios, o sea, van a tener el dibujo exacto de el inodoro, del bidet, de la bacha, que de otra manera habría que ir, tomar la medida y qué sé yo. Entonces, sí hay lugares específicos donde se pueden bajar los archivos de CAD.
Lo que hay que tener cuidado también es que hay muchos archivos que son en 3D y si uno no sabe manejar 3D, tiene que de alguna manera verificar que eso no sea un dibujo en 3D, sino que sea en 2D. ¿Por qué? Porque si está en 3D, si nosotros lo elegimos como referencia para mover algo, para trasladar algo, por ahí estemos eligiendo un punto en el espacio sin saberlo, entonces nuestras cosas van a empezar a volar sin darnos cuenta. Ese es el otro riesgo de también sacar algo de internet que no sabemos cómo está dibujado. Entonces, esto del mundo del bloque, la verdad sí está buenísimo, ahorra un montón de trabajo. La recomendación es hacer nuestros propios bloques. Vamos a hacer un ejercicio que después vamos a dibujar bloques que después vamos a usar en el integrador, o sea, con lo cual nos van a servir para completar nuestro dibujo y después harán lo que ustedes quieran. Como siempre, en el mundo de su AutoCAD serán libres, pondrán toda la basura que quieran, pero no será mi responsabilidad. Pero les digo, No, yo preguntaba por la vegetación, sobre todo porque voy a dibujar vegetación y es tan diversa que no sé si me creo capaz de dibujar un árbol en vista, en planta, qué sé yo. lo que pasa Agastas también, puedo hacerlo con un lápiz. Es como la vegetación justo es muy irregular, entonces tiene que estar proporcionada, qué sé yo. no, pero por eso mismo, a ver, si vos sabés de lo que estás hablando, vos tenés una expertise que el resto de la gente no tiene, pero después también está lo que ¿cómo lo vas a representar? Por ejemplo, nosotros los arquitectos, la vegetación muchas veces la hacemos como muy sencilla, como mínima, simplemente para indicar que ahí pasa algo diferente, ¿no? Es un círculo, en el extremo es un círculo o dos círculos superpuestos un poco movidos, simplemente porque no buscamos que elementos que no sean la arquitectura interfieran con la lectura del plano. Entonces, por ahí esa vegetación la hacemos más técnica. Pero en un proyecto de paisajismo entiendo yo que son importantes las especies, son importantes los colores, no todos los árboles tienen la misma copa, no todos los árboles tienen la misma altura. Incluso cuando se compran, ¿no? Vos comprás ejemplares que valen diferentes, si tienen 1, 2, 3, 4 o 5 años. ¿Y cómo lo vas a representar en tu plano? Y en teoría, si hay suficiente dinero, vas a comprar algo que esté más crecido para que no tarde tanto. Pero eso ocupa un lugar. De la otra forma, y no sé, pero por lo menos en lo que yo he participado, lo que pasa es que el cliente quiere determinada especie, decís, bueno, mira, el plantín sale 80 y 5 años después te sale 3.500. Claro, es así. Entonces te dicen, no, bueno, poneme 3. No, pero después no van a poder convivir. Bueno, después veo, los trasplanto, qué sé yo. Porque la gente no piensa en el futuro, piensa en lo que quiere ahora. Entonces, si eso es así, vos en teoría tendrías que dibujarle el árbol como lo va a poner y una proyección, una línea punteada de Sí, hasta dónde va a el tamaño crecer, final. el tamaño final, ¿no? Eh, bueno, esas son todas decisiones ya tuyas, pero Claro. estoy seguro que un árbol perenne no tiene la misma planta que un pino, ni la misma forma. ¿Vos cómo lo querés representar? ¿Lo querés representar de alguna manera que se parezca más a un pino o te da lo mismo y lo representás, cualquier grafismo te viene bien? Entonces ahí sigue pasando lo que te decía. Mira, vamos a ver algunos ejemplos de vegetación de acá de estos super archivos. Mira, acá tenés unas bibliotecas hermosas de vegetación, tanto en vista como en planta, y seguramente vos podrías diferenciar tipologías de palmera, y acá tenés 4, y seguramente alguna se parecerá más a una especie que a otra. ¿Esto es suficiente? ¿O es demasiado? ¿O con esto te arreglás para todos los tipos de palmera? Eso ya es una decisión tuya. Después le va a pasar lo mismo
que a los otros bloques. ¿Está en verde? Sí. ¿Cómo está dibujado? ¿Está en la capa 0? Si esto yo lo exploto, ¿en qué capa está? En una capa que se llama... Te va a pasar lo mismo. Entonces, Claro. vos podés elegir buscarlas. La recomendación es que después hagas ese trabajo de acomodar el bloque a lo que vos necesitas, con las medidas que vos necesitas, para poder usarlo sin que te traiga problemas. Y sí, hay un montón de diseños ya dibujados, que entiendo que te ahorran un montón de laburo. ¿Sí? Sí, sí, No está hay, claro, está claro. no hay problema en usarlo. Lo que yo les digo es, úsenlos, búsquenlos, todo bien, pero no los metan directamente a sus dibujos, porque puede ser más complicado después tener que arreglar tu dibujo que agarrar individualmente lo que te traes y modificarlo antes de meterlo en el dibujo. Perfecto, está clarísimo. ¿Sí? La otra cuestión que también pasa con la vegetación es que los bloques lo que hacen también es hacer que el programa use menos memoria, porque un bloque para el programa es una entidad. En cambio, si yo dibujo, imagínate todos los árboles explotados, esas 3200 líneas, todas las veces que dibujo un árbol, es un montón, tiene que regenerar todo eso todo el tiempo. Y cuando también ocurre que cuando meto bloques, sobre todo de paisajismo, que son complejos, también le cuesta más al programa, o en realidad no es que le cuesta, necesita más recursos para regenerar la pantalla, si tiene color y qué sé yo también. Así que nada, es un tema como todo en el AutoCAD, sobre todo cuando empezamos a usar las cosas nuevas, ir probando. ¿Sí? Si ves que, uy, mirá, me hago una biblioteca hermosa de especies. Claro, pero por ahí le metí una furia al dibujo de plantines, que por ahí en un cantero tenés 30, 40, 60 plantines, para lograr el manto de color. Claro, son 60 bloquecitos que tienen un montón de trabajo en sí mismo y pesan un montón. Y, y después cuesta imprimir, cuesta regenerar. Entonces también hay que tener cierto control sobre esas cosas. Ahora, vos sabés que tenés un super equipo, una super computadora, una super placa gráfica, dale para adelante sin problema. No lo compartas, porque que si lo compartís lo matás, ¿entendés? O compartirlo sabiendo que no lo va a poder mover, porque de última también es una manera de defender nuestro trabajo, ¿no? Muchas Una veces pregunta, cuando... Sí, señor. los bloques, ¿sí? Ujú. Yo, bueno, abro un dibujo nuevo, empiezo a dibujar bloques que voy necesitando, ¿sí? Sí. ¿Ok? Quedan guardados en el archivo DWG, ¿ok? Sí. Cuando vuelvo a abrir ese archivo, los bloques siguen estando. En ese ¿Estamos? archivo sí. Sí. Si abro uno nuevo, no. La única manera que queden es grabarlo en el template o grabarlos e importarlos de ese archivo. Wow, Sí. quiero hacer otro dibujo. Los puedo grabar tranquilamente, vamos a suponer que sé que los voy a usar siempre, los grabo con el nombre de un template que me guste. Exactamente. Vos podés Está bien. tener en tu template, bueno, ya tenemos. Ya vimos que podemos tener una cota. Ya vimos que podemos tener todas las capas que queremos. También podemos agregar los bloques que más utilizamos. Sobre todo la gente que hace ingeniería, es súper práctico. Claro. ¿Sí? La otra es tener, como estos archivos bestiales que yo les mostré Claro, recién, nuestra propia biblioteca, pero en mi biblioteca yo lo ordeno con un criterio, no tengo 5000, tengo los que más utilizo. está bien. Los puede tener, pero ¿y qué ocupa? ¿Ocupa más como con memoria? ¿Ocupa igual? Si los tengo, ponerle creo, no sé, 20 en un template. Depende del En- bloque. Vos podés hacer ah, bloques muy sencillos o bloques complejos, complejos en cantidad de trabajo, de dibujo, por ahí y sí, de de detalle. color, y va a pesar más. Está Por bien. ejemplo, no... Esperen que
Sí, me centro. No he visto, por ejemplo, templates de vegetación, porque en general Claro. son mucho más pesados, salvo que sean muy sencillos. Pero sí en gas, sí en eléctricas, donde por ahí son más sintéticos, más técnicos. Claro, Eh, yo lo pensaba eso por lo del gas, ¿viste? O sea, dibujo claro, 5 cocinas, 5 calefones, 5 termotanques y ya estoy. O sea, ¿cuánta sí, diferencia? No, no son tan estrictos tampoco, si bien que tenga una relación la medida, pero si la cocina tiene 58 centímetros o tiene 60, no te van a echar un plano para atrás, ¿viste? no, Mientras le no, más dibujes una vale. cocina donde tiene que estar, entonces de repente con 5 cocinas ya estás para todos los planos. Si alguna vez sale algo más, no sé, distinto, bueno, lo dibujas nuevo, qué sé yo. Sí, Pero, a ver, yo lo que recomiendo es hacer tu propia biblioteca de bloques en un ah, dibujo aparte, no en el template, porque también es cierto, depende de lo que uno dibuje, ¿no? claro, Que por ahí no vale la pena tener o sea, tendría 5 cocinas, 5 estufas, sí, es mucho. Estaba pensando, es por más ahí es fácil un un montón. archivo y chao. Sí. Cada vez Entonces, que dibujas, los dibujas en un archivo y lo traes y chao. Y es a mí me más, parece que es el mejor método. aparte ese archivo lo tenés siempre en una sola capa, en la capa cero, y ya después podés hacer lo que querés, lo traes de la capa cero directamente y hacer Sí. lo que se te dé la gana. Igual cuando lo guardás en el template, lo guardás en la capa cero. Ah, Eso no te varía, pero está bien, sí, digamos, como estos archivos tan gigantes que recién vimos, bueno, algo controlado. Incluso claro, podemos hacer por bibliotecas. Supónganse, puede hacer una biblioteca de sanitarios, una biblioteca de eléctrica, una biblioteca de muebles, para que tampoco estén en todo en un super archivo gigante que se claro, vuelve inmanejable. Entonces yo sé que tengo, por ejemplo, no sé, vegetación abro ahí, tengo los bloques que más utilizo, o incluso más de los que utilizo, porque si es un archivo que solo voy a utilizar para meter esos bloques. Entonces puedo claro, darme una licencia. Y después haré lo de referencia, después haré lo de muebles, y así un archivo de cada familia, digamos. está bien, está bien. Pero bueno, lo importante de hoy es, los bloques son elementos que son muy útiles, pero hay que dibujarlos con este procedimiento de, antes de crear el bloque, que todas las entidades estén en la capa cero. El lunes vamos a ver el procedimiento más fino, pero los pasos, como ven, no son difíciles. Vamos a ver esto de hacer un bloque afuera, que en definitiva es como llamar un dibujo y meterlo en nuestro dibujo como bloque, que no tiene mucho sentido. Yo lo explico, pero la verdad no se usa. Y después una manera muy fácil y rápida de hacer bloques, sin necesidad de hacer todo el proceso, que la enseño porque mucha gente la utiliza y para que ustedes sepan por qué los bloques tienen esos nombres raros, vieron que vimos que eran números y letras. Bueno, eso es una forma de hacer bloques muy rápida, muy desprolija, pero que a veces no sirve. A veces no sirve. Eh, ¿Y qué más? Bueno, nada. Básicamente es el mundo de los bloques. Pregunta del ejercicio de muros. Sí, señor. Se presenta lo rojo y lo magenta, ¿verdad? Exactamente. El lote con la línea punteada en la capa ejes y los muros. Bien. Y los muros. Ujú. Bueno, buenísimo. Gracias. Bueno, les muestro lo último. Les voy a liberar el ejercicio. No lo van a tener que hacer, pero el primer ejercicio de los bloques, el ejercicio 1 de unidad 2, es eh, hacer todos estos bloques. ¿Sí? Vamos a hacer una bacha, un inodoro, un bidet, cocina, una bacha doble, una heladera, una silla, la mesa.
sillones de 2 y 3 cuerpos, una cama doble y una cama sencilla, ¿sí? Todos estos después los vamos a utilizar en el integrador, que al final van a ver que tienen justamente esa bacha, que es una bacha de una medida bastante especial, tienen esos artefactos sanitarios, la cocina, la bacha doble, todo lo van a terminar incorporando en ese dibujo. ¿Cuál era la página de FB? Buscar la NFB y... Todo para copiar el ejercicio. Ah, no, pero estos bloques no son de ahí, estos son de mi cosecha. No vale. No son un modelo Igual ahí que ya nos encuentre. estamos armando una biblioteca, ojo, Claro, exactamente. Esto ya lo pueden tomar como una biblioteca. Del integrador 1 tendríamos que estar acá con los muros. Vamos a hacer lo de los bloques. Después de largar el de bloques, vamos a hacer los muros en vista, que es muy cortito el integrador, es simplemente agregar unos muros en vista, que son pocas líneas. Y después vamos a ver la otra manera de hacer bloques que les contaba, que también tiene su ejercicio, que más que nada es una metodología, mucho no se utiliza, pero bueno, la vamos a ver. Y con eso terminamos la unidad de bloques, ¿sí? Bueno, igual dentro de el... Esperen, que quiero... Dentro del mundo de los bloques hay un montón más, digamos. Esto es como lo principal, ¿sí? Si ustedes investigan van a ver que hay bloques dinámicos, se pueden hacer un montón de cosas, pero son cosas que requieren de un conocimiento un poco más avanzado, pero la verdad que se pueden hacer cosas geniales. O sea, pueden tener bloques que un solo bloque les muestre la planta y las 4 vistas, simplemente tocando un botón. O sea, el resultado es buenísimo. Cuesta trabajo hacerlo, ¿no? Pero hay mucho más en el mundo de los bloques. Pero lo que tienen que saber es esto: cómo se construye desde el cero. Tienen que saber por qué se hace así, por qué tenemos que utilizar la capa cero para después poder utilizar cualquier otra capa. A veces no salen, por ejemplo, una silla o una butaca o una mesa, no siempre va a salir en línea llena. Porque si estoy haciendo, no sé, la distribución de mesas de un restaurante, puede ser que tenga diferentes armados, entonces haya mesas que siempre estén fijas y mesas que sean esporádicas. La mesa esporádica posiblemente la quiera marcar en línea punteada. Si no la tengo dibujado en el bloque, en la capa cero, no me va a tomar ese cambio. Y si toma ese cambio y puedo ponerlo en capas, en esas capas puedo prenderlo, apagarlo, qué sé yo, y gráficamente sirve un montón. Así que bueno, creo que eso es todo por ahora. ¿Preguntas, dudas, Ay, para consultas? detenerse. La verdad que los bloques me quedé así como, chan, qué difícil. No, a ver, no es difícil, todo va a depender en definitiva de la cantidad de laburo que le metas al bloque, pero No sé. una vez que lo creas, Ya está, eso es lo que iba a decir, que capaz que parecen difíciles, pero una vez que lo tenés, ya después lo vas a hacer mucho Es más que fácil. yo miraba la vegetación y de verdad estaba como, es un montón. Dije. no, a ver, tampoco nosotros vamos a dibujar esas cosas. Y les vuelvo a repetir, los pueden utilizar, ¿sí? Los pueden utilizar, pero tengan en cuenta que van a tener, o lo ideal sería hacer ese trabajo de depuración, ¿sí? La verdad que es un embole ponerse a hacer las hojitas. Si ya alguien lo hizo, lo aprovechamos. Ahora, me sirven, están bien, miren, hay de todo, ¿sí? Yo Pero voy ponerse a a hacer construir los en el circulitos, desierto. sin Ya está. cero vegetación. Exacto, en el medio de la arena. Muchas veces también hay que saber para qué, ¿no? Por ahí no voy a ser demasiado riguroso, pero qué sé yo, esta composición en una fachada por ahí me sirve y la pongo y después la escalo más o menos. Claro. Todo depende del uso
que le dé y de lo que necesite, ¿sí? No, si esto es no sé, una planta decorativa, bueno, le meto esto más o menos, saber que no. Un helecho parece eso. Sí, sí, pero bueno, que no nos pase esto cuando lo metamos en nuestro dibujo, por ejemplo. O sea, que no pase esto, ¿sí? Eso lo podemos manejar. Si es una cuestión decorativa, lo pongo, veo cómo está, pero siempre es importante que esté en el cero, que si lo descompongo, esto esté en el cero, pero bueno, acá pueden ver, está editado en verde. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. No es lo más recomendable, pero es cierto también que en la vegetación sí eso ayuda, ¿sí? Por ahí, no que tenga un color asignado, pero sí que tenga varios colores, pero que yo quiero. Por ejemplo, en mi árbol, yo tengo 3 colores, 3 o 4 colores acá. Pero este es mi árbol porque yo quiero que se vean así, porque era una situación especial donde la vegetación tenía mucha importancia y yo no quería que se viese todo verde igual. Sí, le Claro. di diferentes colores, pero es a propósito, porque quiero que salga así. Puede ser que a otra persona no le sirva, porque esto siempre va a salir en color, porque está hecho en color verdadero además. ¿Sí? Pero porque es mío, porque yo sé que es así, podría tener este mismo bloque en otra versión, todo dibujado en la capa 0 sin color, ¿sí? Descompongo esto y fíjense, está en la capa 0 y está referenciado a bloque. Y sigue siendo medio un quilombo, porque además tiene. Ah, no, está superpuesto. No borré el bloque anterior. Pero bueno, todo el trabajo de hacer las hojitas yo no me lo tomé. Lo que hice fue elegir qué era lo que tenía un color diferente del otro y asignarle un color verdadero, porque yo sé que usen el CTB que usen, el archivo de puntas que usen, les va a salir este color y se van a querer matar. O sea, no lo van a poder sacar en negro. Pero eso porque es mi árbol y lo uso en color. Si yo necesito o quiero que salga todo en un color determinado, y bueno, paso todo, ya está en capa 0, pero pongo color por capa, hago un bloque nuevo, y este bloque nuevo sí va a tomar el color de la capa que yo le ponga de forma pareja. En cambio este no, este está en vegetación y lo paso a, no sé, DIM 50, y no todo va a pasar, va a pasar lo que haya estado en la capa 0 en color de la capa 0. Pero esto ya es porque yo lo hice, sé cómo funciona, sé para qué lo hice. Bueno, empecemos Nos el fin vemos de el lunes. semana. Nos vemos el lunes. Dale, buen fin de semana. Buen fin de. Bueno, Nos vemos el lunes. hasta Nos vemos. el lunes, buen fin de. Chao, Nos chao. vemos.